Bueno, buena tarde. Nuestro grupo está conformado por Marisela Betancourt, Alba Juliana Ortiz y Carol Juliet Ramón. Nosotros vamos a dar una breve introducción del sector agrícola, que fue el tema seleccionado, donde básicamente pues es una actividad primaria que obtiene materias primas, bien sea de origen vegetal o animal, y es una de las actividades económicas más importantes del, del área rural. Caso, la primera investigación de título tiene Efectos de la exposición a vibraciones en el sector agrícola, análisis descriptivo. Básicamente pues sabemos que la agricultura ha sido parte importante pues en la historia del hombre, y eso ha traído, digamos, pues tanto ventajas como una serie de riesgos, y pues obviamente han aumentado los accidentes de trabajo. Se añade a esto que hay una cantidad de maquinaria pues increíble en el asunto. Entonces, en este artículo pues básicamente se van a abordar riesgos relacionados con el uso de la maquinaria y cómo pues los trabajadores están expuestos a vibraciones mecánicas a nivel de mano, brazo y de cuerpo completo. El objetivo es claro, básicamente es realizar un análisis descriptivo de la situación de los trabajadores del sector agrícola con respecto a la exposición a vibraciones mecánicas de tanto nivel de mano-brazo como de cuerpo completo. Bueno, en el caso de la metodología, se llevó a cabo un análisis de las alteraciones de la salud más comunes como consecuencia de la exposición a vibraciones mecánicas, y se analizaron los síntomas de dichas alteraciones, trasladándolo pues por medio de un cuestionario en forma de preguntas que fueran entendibles pues para los encuestados, y se le preguntó a la población si era fumadora o no, porque esto podía empeorar el caso de la exposición mano-brazo, pues en el caso de que la gente fumara. Aparte de eso, pues había ítems relacionados con la exposición a vibraciones del cuerpo completo, mano-brazo. Se, toma, te, se tuvieron en cuenta síndromes como el de Raynaud y el del túnel carpiano. Aparte de eso, también se añadieron preguntas con alteraciones de que pues sean menos probables de aparecer en el caso de la relación con la exposición a vibraciones, y esto pues teniendo como objetivo que se diera a conocer el dato significativo de la salud del trabajador y la formación recibida por este en cuanto al uso de la maquinaria. Y al saber esto, pues obviamente la ausencia de formación hace que se generen nuevos riesgos o el aumento de la probabilidad de algunos ya existentes. De resultados, se aplicaron 47 cuestionarios, tanto en el sector agrario como el forestal, y se utilizaba pues maquinaria y actividades diferentes para este, estos resultados. En la gráfica 1, en la edad media de los encuestados es 44, la gráfica 2, la evidencia es que el 75% del personal utilizaba herramientas vibrantes manuales y el 25% utilizaba tractores y otros vehículos para la labor. En el caso de la gráfica 3, el 70% del personal usó maquinaria entre 1 y 15 años. En la gráfica 4 se puede evidenciar que la mayoría de personal no fuman, es decir, el 28 personas aproximadamente. En la gráfica 5, las dolencias presentadas se encontraban principalmente en el cuello, en la espalda, y su duración en el tiempo pues era diversificada. Y en la gráfica 6 se evidencia que las molestias presentadas en el uso de maquinaria se presentan en la espalda, el cuello, pues que son como las más destacadas en este caso. Y en la gráfica 7, el 27% de los encuestados manifestó síntomas de posible túnel carpiano. En la 8 se evidencia que el 42% de las personas presentan dolor y molestias en la espalda baja, lo que hace que haya un número considerable para ser revisado. Los resultados se observa en la gráfica 9 que el 30% de los encuestados habían notado una pérdida de la capacidad auditiva y el otro 35% había recibido formación acerca del uso correcto de la maquinaria.
También se puede ver que el 56% del personal que presenta molestias y dolor solo lo que llevan usando maquinaria por 16 o 30 años. Se puede evidenciar que en este considerable tiempo ya se empiezan a ver las manifestaciones de estas dolencias. Como conclusiones, en el sector agropecuario se presentan de forma más representativa los DME de la zona lumbar. También se destaca la importancia de conocer el tiempo de exposición. La exposición a este factor de riesgo puede generar grandes daños. Se debe reforzar la formación y la capacitación del personal, ya que se vio que el porcentaje era muchísimo menor a los que habían recibido capacitación. Como recomendación, se puede ver entonces que se debería minimizar el tiempo de exposición, establecer pausas activas diarias y programas de estiramiento y calentamiento antes, durante y después del horario laboral, tener control y análisis y rotación de tareas. Luego iniciamos con otra investigación que fueron las implicaciones en la salud de los trabajadores originadas por la exposición térmica en cultivos, es decir, en la exposición a calor. Los efectos en la salud relacionados con el calor tienen un alto impacto en la población agrícola, debido a que es su único entorno de trabajo donde pueden adquirir grandes enfermedades, incluso la muerte. Los objetivos de esta investigación fueron determinar cuáles son las implicaciones en la salud de los trabajadores originados por la exposición térmica en cultivos, y como objetivos específicos tenemos identificar las condiciones de exposición, conocer las implicaciones en la salud que pueden presentar los trabajadores y específico determinar cuáles son los principales métodos de mitigación. La metodología de estudio fue una investigación de tipo descriptivo. Una población y muestras, se encontraron 147 artículos, de los cuales solo se quedaron 41 artículos realizados en países de los 5 continentes. El instrumento pues es la recolección de datos. Los resultados obtenidos fueron características transversales de los artículos. Se evidenciaron 3 características importantes para delimitar el contexto de los resultados. Es por eso que a continuación se exponen los hallazgos encontrados según el tipo de estudio, la población y los tipos de cultivos. Anteriormente explicado, llegamos a la parte de interpretación de resultados, en la cual se evidencia que se tomaron 147 artículos, los cuales fueron excluidos 106 artículos y finalmente se tomaron 41 artículos que cumplían pues con los criterios de inclusión. De esos, el 62% correspondía a estudios descriptivos, el 17% a estudios analíticos y el 21% a estudios de revisión sistemática. En el siguiente apartado, pues lo que nos muestra es que la mayoría de la población de los estudios pues que se tomaron evalúan a una población menor de 50 personas con un 33%, seguido de los rangos de 100 a 300 personas y de 300 a 500 personas con un 45.5%. También tenemos que la mayoría de los estudios fueron realizados en el continente americano con un 46%, seguido de los Estados Unidos con un 29%. Y pues digamos que los más bajitos fueron en Australia con un 15%, referente pues a donde se aplicó este estudio. Tenemos que en la revisión de artículos se encontró que el 58% corresponden a una actividad agrícola en general, sin especificar el tipo de cultivo, seguido del cultivo de verduras, pues que corresponde a un 15%, como se ve en la gráfica. También se analizó los rangos de temperatura, como se ve en la gráfica 5 y gráfica número 6, donde se evidenció que la temperatura mínima fue del 17.1% y para la temperatura máxima fue del 28.6%. Se evidencia también acá que la mayoría de los artículos revisados no mencionaron la exposición solar diaria de los agricultores en un 78%, y el más común fue de 4 horas de exposición con un 7.3%. También fue analizado las manifestaciones clínicas reportadas por los agricultores, donde se evidenció que la más frecuente son las lesiones de piel y mucosas con un 41.5%, y los calambres fueron el síntoma pues como un poco también más común con el 26.8%, siendo el mínimo la insolación con un 4.9%.
También se evaluó las estrategias utilizadas para la mitigación de las altas temperaturas. Entonces el método que más se usó fue la hidratación con el 31.7%, que es una hidratación con agua y que alterna también con jugos y bebidas energizantes. Y por último se tiene la 31.7, que no reportan ninguna medida de mitigación, quiere decir que no se toma ninguna medida para disminuir los efectos que se pueden generar la exposición a este tipo de agentes. Como conclusiones, pues se encontró una relación directa entre las actividades agrícolas y los niveles de exposición térmica. Se identificaron las diversas medidas de mitigación que usan los trabajadores para contrarrestar los efectos del sol. Se logró evidenciar que los agricultores que trabajan expuestos al calor desarrollan síntomas y signos locales como los que se limitan la piel y mucosas, y que esos son los más afectados. Los artículos revisados, pues estos no permiten como tal establecer unas condiciones específicas de exposición, puesto pues que muchos de ellos no se realizan con una metodología directa o de primer nivel, sino que se considera como unos estudios subjetivos. Como recomendaciones, pues se tiene que realizar un mayor número de investigaciones de exposición térmica relacionados pues con el impacto a la salud del trabajador, establecer una política pues para el tema de riesgos de exposición térmica que promueva el autocuidado. Se debe realizar un mayor estudio donde se comprendan cuáles son las mediciones y el tipo de exposición a la radiación ultravioleta, y se hace necesario potencializar la realización de sistemas de vigilancia epidemiológica para las afectaciones pues que van manifestando los trabajadores.